Hola Eli, Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola a todos y todas, con Estamos. nuestro mate. Ya está, ya te arruiné el chiste porque ya mostré que tenemos vivo No, arruinándole los trucos a Eli. Sí, sí, es mi ya profesión. lo arruinamos en el otro video. Tengo que inventar otro. Bueno, Bueno, cosas que pasan. ¿cómo estás, Eli? Bien, para continuar con el City, Sí, más que un City Tour es un viaje de fin de semana. sí, esto es, sí, 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 ya se convirtió en un weekend. Y bueno, pero mira, decime, en este momento, que no podemos viajar de otra manera, ¿no está bueno que viajemos Obvio. así? Bueno, Y aparte hay que reinventarse, ¿viste? totalmente, En este contexto. todo el tiempo, la capacidad creativa nos va a salvar. Bueno, entonces retomamos, ¿qué te parece? Sí, Retomamos ahí donde habíamos dejado. no, donde nos habíamos quedado. Subimos ahí de vuelta al micro y seguimos por Molinos. Ujú. Bueno, Eh, yo te voy a ir poniendo unas imágenes. Ay, ¿qué te parece? Dale, Entonces, a partir dale. de esas imágenes vamos a ver, estamos aquí. Espera que pongo cosito. No, espera. Ya empezamos. Lo dijo Tuzán, puede Hello. fallar. Puede fallar, puede fallar. No, no, igual no estamos muy lejos, así que estábamos por acá. No, bueno, pero situándonos como si estuviésemos en el 570 o en el 178, viste Bueno, que voy a ir para el atrás porque... colectivo Sí, hace la vueltita y va ahí va. por debajo del puente. Sí, muy bien, muy Bueno, en bien. este en realidad nosotros seguimos Claro, como bordeando las Torres Porredón. claro. Nosotros estamos acá, Torres Pueyrredón, es decir, pasamos Mitre, doblamos, salimos de Mitre, doblamos por acá, Torres Pueyrredón, nos metemos por acá adentro, el paisaje, ¿te acordás que habíamos dicho que ya va cambiando, se industrializa de repente a una cuadra de Mitre, Sí, es otro de paisaje. la zona comercial, Exacto, exacto. comercial de bancos, Sí, 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 mucho sí. movimiento de gente, eh, y pasás a estar en una zona completa, aparte re desolada. ¿Te Sí, acordás el día que hicimos el City? Que se largó a llover en esa parte. sí, tremendo. Además, Una bueno, escena. se inunda, se inunda. Entonces, bueno, esto que es un charquito se Fíjate que yo convierte. no estoy viendo la imagen, ¿eh? Porque no te compartí. Y si te No hiciste la comparto, no te compartición. hice la compartición. Para, esperen un segundo. Vamos a hacer la compartición. ¿Qué les parece? Hay que Bueno, hacer si un no, sticker con eso. ¿con qué se divierten? Escúchame. Bueno, ahí estás viendo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo igual lo que quisiera es poner esto. Decime si ahí se ve. Es poner la copita para que se vea grande, pero me parece que no me deja. Ahí lo ves. Ahí, Bien. ahí está Bueno, perfecto. eso es lo que decimos que cuando llueve es un charquito un poquito más grande. Igual es una escena de película esta, no me digas. Sí, Tranquilamente podríamos filmar una película ahí. sí. ¿Qué Bueno, opinas? se filmó Mira. de lejos, pero los hilos de molino fue escenario de película, Bueno, como ahí relatos anoten. salvajes, ¿no? Anoten, Relatos Anoten. Salvajes, otra peli para Son ver. los, Bueno, sí, así son los que hilos que los tiran abajo. sí, es verdad. Bonito. ¿Y vos la viste, Relatos Salvajes? Sí, Sí, yo está también. ¿Te buenísimo. gustó? De verdad, decime, ¿te gustó? A mí sí me gustó. Sí. Estaba rara, pero me gustó. Yo tengo mis reparos todavía. Me parece que es ese cine así espectacularizante del el Hollywood Bueno, sí. que quiere competir con las películas superproducidas. Para eso prefiero, no sé, Kryptonita, una versión un poco más bizarra Claro. está bueno. Ya vamos a ver Kryptonita, viste que ya nos vamos acercando a la matanza, así que ya vamos a Sí. arrancar con Kryptonita. Bueno, entonces este escenario, para retomar también con lo que veníamos diciendo en otros lugares de Avellaneda, Avellaneda es un territorio de películas. Todo el tiempo es escenario
de la literatura, del cine, y bueno, porque por supuesto es un escenario que conserva algunas huellas de aquel momento donde esos hechos que están recreados y ficcionados en las películas sucedieron en algún momento en el territorio. Y, y también ha sido escenario, por ejemplo, Molinos, de hechos que ya venimos narrando y que se convierte en un gran hilo conductor de nuestra materia, que es la memoria y los derechos humanos. Acá yo te voy a poner otra imagen. Dale. Y aparte, ese paisaje es como que te da para hablar de todas las etapas que menciona Carelo, por ejemplo. O sea, desde la etapa de formación del área de la región, ¿no? Metropolitana, piensen que Molinos es de 1800, sí, fines del siglo XIX, en donde se almacenaban en los hilos y los granos. Claro. Y bueno, y toda esa zona, bueno, después cuando la década del 30, ¿no? El proceso de industrialización, tengamos en cuenta que hacemos un pasito y estamos a la vera del riachuelo. Y a ver, el estructurador. Ahí se empieza a ver. Esto es en la esquina de Molinos. De ahí estamos parados, como dice Eli, a, no sé, 20 metros del riachuelo, menos. Sí, nada. O sea, la cuenca ahí es fundamental para el desarrollo productivo, ¿no? De esa época que después vamos a ver las consecuencias, no todo es color de rosas, que fue lo que pasó, cómo llegamos a que hoy la cuenca Matanza-Riachuelo la encontremos como están en la actualidad, que igualmente se ha avanzado un montón en la recuperación, no solo en el trabajo de sus aguas, ¿no? Sino también, como vamos a ver, con el tema del camino de Sirga. Sí. Y acá, bueno, hablando de recuperación, la recuperación de las memorias, que también tiene que ver con las consecuencias espaciales, socioespaciales de los acontecimientos, ¿no? De la historia en términos de acontecimientos. Y otra cosa, Eli, que es muy importante señalar acá, estamos en otro sector del conurbano, en el conurbano sur. Pero esta imagen me hace acordar a lo que vimos en el norte. Fíjate la coincidencia, y esto es para que ustedes lo tengan muy presente, cómo la dictadura ahí, 1900, no sé si ahí está la fecha, pero las desapariciones de los integrantes de la comisión interna del sindicato de Molinos y de militantes y de trabajadores de Molinos, sucede en 1977, más o menos al año del inicio de la dictadura, pero esta imagen, esta foto, esto que sucede, podemos compararlo tranquilamente con lo que sucedió en Astarza, por ejemplo. Es decir, que no es que desaparecía cualquiera en términos de que no era a mansalva en la sociedad e indiscriminadamente, porque con eso también se justificaron, ¿no? Porque después aparecían las buenas víctimas y las malas víctimas. Estos eran las malas víctimas porque eran aquel sector de la sociedad que algo había hecho y los inocentes que también se llevaron. Sabían muy bien a quién secuestrar, a quién asesinar, a quién torturar, y eran quienes estaban más comprometidos, quienes estaban militando activamente en un sindicato, en un centro de estudiantes, en una militancia social de base, en los movimientos sociales, en las villas. Es decir, que no era cualquier persona en esos términos, ¿no? No es que se ocupaban y actuaban sobre la sociedad directamente, que no estaba comprometida en una causa social y política. Sí, de todos modos, como venimos diciendo, la sociedad en su conjunto es víctima del terrorismo de Estado. ¿Por qué? Por todo lo que venimos diciendo, por el miedo, por eso, por la instauración del terror en la sociedad, que en algún punto la obliga a ser cómplice con ese silencio. Esto, en lo que nos queda del circuito de Avellaneda, lo vamos a seguir viendo, porque hay otros escenarios que tienen que ver con el terrorismo de Estado. Pero este específicamente señala algo que venimos señalando
desde el conurbano norte y hoy estamos en la otra punta, en el otro conurbano, lo vamos a retomar en el oeste. ¿Qué es esto, no? Que está vinculado a de quién son esos hilos, de dónde eran los trabajadores, de qué habla ese cartel. Te lo dejo, que a vos. Claro, no, y aparte que es el claro ejemplo de esto de la complicidad empresarial con, con los militares, ¿no? La otra vuelta hubo una charla desde el espacio de memoria de la ex ESMA que hablaban en relación a esto. Está subido el video, es una conferencia y ellos, bueno, decían que hicieron un informe que abarcó alrededor de 25 empresas, en donde, bueno, está Molinos, Ledesma, Ford, que es el caso que también trabajamos en Conurbano Norte, Fiat, Mercedes-Benz, Loma Negra, Swift lo vamos a trabajar cuando hagamos La Plata, por ejemplo, y cómo estas empresas que, o sea, sí, nosotros cuando hablamos de la dictadura, quizás lo primero que pensamos es en la represión militar, pero también hay que analizar otros tipos de ataque contra la sociedad. Y fíjese que es distinto que es esta marca de la memoria con relación a otras que estuvimos viendo a lo largo del circuito. Fue llevado adelante por amigos, familiares de las víctimas, de los obreros desaparecidos. Los hechos cuentan que en la madrugada llegaron distintos camiones del ejército y subieron a más de 20 obreros, como dice ahí en el cartel de la memoria, y que una persona logra escapar más o menos a la altura del Triángulo de Bernal, que es justo la misión Avellaneda, y es testigo de la causa. No conocemos su nombre, y narró cómo fueron los hechos en esa madrugada de 1977, marzo del 77, si no me equivoco. Sí. Al mismo... hoy está... sí. Sí. No, decime. No, que esta marca hoy no está. Claro, hoy este cartel ya no está. Y bueno, al año más o menos coincide la desaparición con la publicación de la carta de Walsh, ¿no? Donde Walsh denuncia a las empresas cómplices autoras y coautoras del plan económico que instala la dictadura. Y también para hacer este paralelismo que es importante para el uso de la historia, ¿no? ¿Para qué nos sirve la historia? Esto que vos dijiste, ¿no? Molinos es parte, porque es una empresa creada hacia fines del siglo XIX, junto con los frigoríficos, junto con aquella Argentina agroexportadora de la fundación del Estado-Nación o del fortalecimiento del Estado-Nación del siglo XIX, son las bases, ¿no? Son las bases fundantes de ese Estado-Nación, las que sostienen ese modelo económico muy excluyente, que es el modelo agroexportador, que está sostenido políticamente por quienes lo gobernaban, que era la clase conservadora, oligárquica, ¿no? Por eso también algunos autores llaman a ese periodo del modelo agroexportador la República Oligárquica Conservadora. Es esa república oligárquica conservadora en el marco en el que se va gestando la gran burguesía argentina. Y es esa gran burguesía argentina la que con el estado de bienestar hacia mediados del siglo XX empieza a quedar retraída de la economía. No es que pierden, ¿no? No es que dejan de ganar, mejor dicho, sino que con un estado mucho más presente y que redistribuía riquezas, digamos, que bastante más que lo que se venía haciendo y por lo menos garantizaba derechos sociales y políticas a favor de las mayorías populares, esta gran burguesía no se ve tan beneficiada de acuerdo a cómo se venía beneficiando hasta el momento. Entonces, según algunos autores, y vos lo debes estar viendo con Vero en la Cátedra de Derechos Humanos,
Sí. cómo algunos sectores de esa gran burguesía, el gran empresariado de esa gran burguesía, es decir, el top del top del top de las clases sociales, bueno, se empieza a hundir, no económicamente, sino en un resentimiento social. Por eso es que cuando 100 años después se instala la dictadura, se habla de esa situación de la venganza social, ¿no? ¿Quiénes son los que vuelven cuando el terrorismo de Estado se instala en la Argentina a partir de 1976? Bueno, vuelven esos sectores de la gran burguesía que se había visto muy afectada, no tanto económicamente, sino socialmente, ¿no? Porque habían quedado relegados en la hegemonía del poder, ya no tenían la hegemonía del poder político. Y el Estado de No, y algún... aparte, Sí. no. No, Sí, dale, eso, dale, dale. no, que esa idea de que, bueno, las Fuerzas Armadas llegan para instalar un modelo económico con la justificación de que el modelo industrial estaba encontrando su agotamiento, en realidad no fue tan así. Lo que estaba pasando es que la industria llegaba por llegar a una etapa de una tecnificación muy importante que eso le iba a quitar cierto protagonismo a esa parte del campo, ¿no? Claro, Y justamente eso es lo que vienen a interrumpir. exacto. Entonces, ese salto. Sí. Creo que el autor que lo dice habla de la sutileza de la dictadura. La sutileza, aquello que corre por debajo y que no es tan visible, ¿no? Porque visiblemente hoy podemos hablar de la desaparición, el secuestro y la desaparición de personas. ¿De qué personas, no? Como decíamos recién, de quienes se oponían a esas políticas de exterminio de miseria, como vos dijiste, esas otras formas de violencia que ejercía el Estado a través de el plan económico ejecutado por algunas empresas que se beneficiaban con la implementación de ese plan económico que los favorecía. Eso es una enorme violencia sobre la población, sobre la sociedad. Y esto también lo ejerce el Estado. Y lo que es peor, beneficiando a sectores privados y multinacionales. Hay un ruido de fondo, no sé qué es. Ah, me parece que era yo. Sí, no, es mi papá que está con la sierra. ¡Ay, con la sierrita, Luis! Bueno, no importa, lo perdonamos. Es parte de la... No, para, que lo que voy a hacer es, voy a cerrar la ventana de mi pieza si no se escucha. Bueno, dale. Yo sigo. O seguí, después me engancho. Dale. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo es que es muy importante. Es que es muy importante. Bueno, ahora hay eco. Me parece que es porque Eli dejó abierto algún micrófono. No, vamos a esperar entonces. A ver. Bueno, no hay más eco. Ahí está cerrando la ventana. Estas postales, como la que está quedando ahora ahí en la pantalla, recuérdenlas porque se acuerdan que siempre decimos, se nos va armando el rompecabezas y el mapa del terrorismo de Estado, de por qué el terrorismo de Estado. Y eso es clave para entender la historia, para entender, pero por sobre todo para entender el presente y caminar hacia un futuro más justo, más posible. Está bueno saber nuestra genealogía. Y para cerrar este tema, lo último es que fíjense en esa foto, abajo a la derecha, dice Derechos Humanos. Eso hace referencia a la Secretaría de Derechos Humanos del municipio. Y también esto es algo que nosotros venimos trabajando, que es el accionar de las organizaciones, los organismos de la sociedad civil, que se potencian cuando hay políticas públicas de memoria, como es el caso del municipio de Avellaneda, que desde su Secretaría de Derechos Humanos ha acompañado todas estas acciones, pero que primero nacen en la sociedad civil, que es la que ha sostenido la lucha por los derechos humanos durante los peores tiempos, ¿no? Y que a partir del 2003, 2004, 2006, el Estado comienza a hacerse cargo y a tener políticas de derechos humanos
y eso legitima el accionar de las organizaciones y de quienes venían trabajando con esto. A mí me parece que sí. Sino que en relación a esto que decís, anoté algo de esta charla que dieron de memoria, que decían esto, ¿no? Que a partir del 2003 hay un crecimiento exponencial en inversión, no solo en ciencia y tecnología, sino también crecimiento en el campo de la investigación académica con relación a lo que pasó en la última dictadura, la apertura de archivos que permitieron ver estas otras dimensiones, de no solamente pensar cómo afectó a la sociedad la dictadura en términos de represión por parte de las Fuerzas Armadas, sino analizar esas otras alianzas que se dieron y cómo impactaron en términos sociales y laborales, sobre todo. Sí, 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 para ver cómo nos vimos afectados, porque esto, Eli, nos lleva a entender cómo la sociedad argentina se vio afectada, no solo la Argentina, ¿no? Hablamos de Latinoamérica porque cada país iba adoptando estas políticas que venían de Estados Unidos y que cuando nosotros decimos se profundizan en los 90, no es que lo decimos porque, ay, se nos ocurre, sino que hay pactos, hay acuerdos firmados que son la constatación y la verificación de la profundización de esas políticas, instaladas a partir de los 70. Y eso es clave para entender cómo estamos hoy. Nosotros en este recorrido que vamos a hacer, lo vamos a ir constatando. Porque, ¿qué pasa? Esto pasó en dictadura, pero ahora vamos a ver sucesos que sucedieron en democracia, como los asesinatos de piqueteros, de militantes de partidos populares de izquierda como Mariano Ferreira. Vamos a volver al 77 con otros asesinatos. Entonces, ¿de qué da cuenta todo eso? En dictadura, en democracia, ¿es todo igual? ¿Da lo mismo? Entonces, ¿quiere decir que la democracia no sirve? ¿Que si total en democracia siguen sucediendo hechos de violencia institucional? ¿Cuáles son las continuidades? ¿Qué es lo que sucede que en democracia pasan acontecimientos que tienen algún contacto, tienen alguna similitud, que están atados por algunos hilos similares? ¿Cuáles son esos hilos? Bueno, para eso sirve la historia, porque de nada nos serviría estudiar la historia por evocar el pasado y nada más y decir, ay, yo conozco mucho de lo que pasó año por año. No, no sirve eso, sino sirve para problematizar el presente, ¿no? Quiero leer algo que lo venimos trabajando, que es un poco el valor de, habla un poco del valor de la historia. Dice, volverse hacia el pasado con un interrogante que es hoy en día el nuestro y escribir el relato del advenimiento y las principales peripecias de lo actual. Es eso, es poder entender las peripecias que pasamos hoy, todavía hoy, algunas violencias que se siguen dando en la sociedad, que no quiere decir es lo mismo la democracia que la dictadura, de ninguna manera. Pero entonces, ¿qué pasa? Que algunas cosas siguen sucediendo. Bueno, eso nos parece que está bueno para interrogarnos en la actualidad. Y por ejemplo, ir ahora recorriendo el riachuelo hacia, como si fuésemos hacia la desembocadura del Río de la Plata, es acercarnos a través de este paisaje de río, de fábrica, de depósitos, de barracas, de almacenamiento, desde las dos orillas. Ven que nos vamos alejando de Molinos y acercándonos a un sector que está caracterizado por este puente, que también nos vuelve a esa Argentina del modelo agroexportador, que es el puente Nicolás Avellaneda. Ahí se da una particularidad, que es la de los dos puentes del mismo nombre, como se da después en Puente Pueyrredón, pero estos son los más llamativos, los más conocidos, ¿no? Los dos puentes Avellaneda, los dos puentes Nicolás Avellaneda. El viejo, que es el puente transbordador, que estaba pronto a inaugurarse, pero bueno, nos pasó todo esto de la pandemia, y el puente nuevo Nicolás Avellaneda, que es el puente que se puede cruzar caminando y también es un puente de carretera, ¿no? Ya lo vamos a ver. Este territorio, desde donde está tomada la foto, es un territorio que hoy
tiene una cara diferente a como nosotros, por lo menos en apariencia, como nosotros lo conocimos desde la universidad, que empezamos a ir desde la universidad en el 2014, donde todavía era un sector muy estigmatizado, producto de muchas de las políticas que se fueron instalando en periodos como el que vimos recién. La dictadura también hundió a las periferias en enormes estigmas de peligrosidad, de delincuencia, de pobreza, porque engrosó las villas miserias, engrosó los barrios populares, los precarizó, les quitó servicios o no les alcanzó esos servicios, no les acercó esos servicios. Esto es muy propio de los periodos más neoliberales de nuestra historia. ¿Por qué? Porque esos periodos neoliberales están marcados. ¿Qué significan esas políticas neoliberales? Que el Estado se retira. El Estado firma con principalmente las corporaciones y los grupos económicos más grandes del mundo, como fue en su momento en los 90 el Grupo de los Ocho, el Banco Mundial, el FMI, fundamentalmente el FMI, que son organismos de préstamos, organismos financieros, que le prestan dinero a los países subdesarrollados para que nunca salgan de esa situación de desarrollo. Pero le prestan, como nos pasó a la Argentina hace muy poquito, para que se endeuden, para que siempre sigan en ese círculo vicioso del endeudamiento y del desempoderamiento, para que se sigan endeudando y para que fundamentalmente deban retirarse de aplicar políticas que beneficien a los sectores mayoritarios de la sociedad, a las mayorías populares. Esas políticas nos referimos a políticas sociales, de salud, de vivienda y hábitat, de educación, de cultura y de turismo incluso. Políticas que sí se desarrollan cuando quien gobierna es un estado de providencia, un estado de bienestar. Cuando estas políticas que conocemos como neoliberales se instalan y el Estado gobierna a partir de esas políticas, los sectores que estaban en una cierta marginalidad profundizan su marginalidad. Y el Estado retira presupuesto a todo lo que sea bienestar y acceso a los derechos. Eso hay que tenerlo muy claro. Y esto lo van a profundizar en estas fases de la historia que están profundizando en geografía con Enrique. Bueno. Inclusive al neoliberalismo, en ese sentido, se lo trabaja como algo macropolítico. ¿Cómo, Eli? Que se cortó. ¿Cómo dijiste? Que en ese sentido, en todo lo que vos dijiste, lo podemos pensar en términos macropolíticos, pero el neoliberalismo también se puede pensar en lo micropolítico, que a veces es lo que más trabaja y quizás no nos damos cuenta que es esto de, bueno, colonizar los hábitos colectivos e individuales, esa voluntad de organizar la intimidad de nuestros afectos y de pensar, bueno, al individuo como el emprendedor, el empresario de su propia vida, como que la vida fuese la empresa. Entonces, claro, como que todo se... la forma empresa se va a extender a cada ámbito de nuestras vidas. Sí. Eso es en términos micropolíticos, el neoliberalismo. Sí, totalmente. Y la aplicación de la biopolítica también, que es el disciplinamiento del cuerpo social. La descolectivización del cuerpo social, el disciplinamiento y lo que vos estás diciendo de la individualización de los conflictos. Y eso es lo que se instala en los 70 y se profundiza de manera abismal en los 90 y en estos últimos 4 años que vivimos, entre 2015 y fines del 2019, que claramente se vuelve a esas políticas del emprendedurismo, no sé ni cómo pronunciarlo, donde el sujeto es artífice de su propio destino, ¿no? Y como una profecía cae en la pobreza. A eso un filósofo contemporáneo, Michel Foucault, llama biopolítica, que es el disciplinamiento de esos cuerpos que no solamente
cuerpos sociales, ¿no? Que no solamente viven en un sector, están asignados a vivir en un sector determinado de pobreza, sino que además a vivir en situaciones psicosociales de pobreza, ¿no? A creerse que ese es su destino y que a ningún otro ámbito pueden llegar, ¿no? Es decir, que hay alguien que te marca el lugar de referencia donde tenés que vivir. Esto lo hemos visto con Janoshka, lo hemos visto ya en el norte, eh, se verifica en el hábitat, como dice Janoshka, las consecuencias del capitalismo feroz se verifican en el hábitat todo el tiempo. Bueno, la isla Maciel quizás es expresión de eso. Como también pertenece a otro territorio, que es el del, como estamos viendo, el del Gran Buenos Aires y al partido de Avellaneda, ha sido beneficiada por algunas políticas sociales implementadas por el municipio de Avellaneda. Es decir, que no está en la peor de las situaciones. De todos modos, son territorios que han quedado históricamente al margen de las políticas públicas. Pero no solo eso, sino además son territorios que han quedado como víctimas del imaginario social con el que empezamos la materia, ¿no? Ese imaginario social y geográfico que se instala sobre la pobreza, la marginalidad, es muy difícil después de desarmarlo. Aún cuando el Estado está presente, como en el caso de Isla Maciel, aún así es muy difícil socialmente desarmar esa postal y esa imagen que hay sobre determinados territorios como este. Entonces nosotros a partir de estas imágenes que queremos mostrar y de proyectos que hemos conocido en esta isla desde el 2014, queremos de alguna manera mostrar, bueno, otra cara, otras caras, las de las personas, los individuos, sus historias, cómo se organizan, cuáles son sus proyectos y también la presencia del Estado y de una iglesia que no es la iglesia que conspiró junto con la dictadura, sino la otra iglesia, la tercermundista. Acá estuvo el padre Paco hasta hace muy poco tiempo, en la parroquia de acá, de la isla Maciel, el padre Paco, que es de los curas que adhieren a, a esa parte de la iglesia tercermundista, de los curas villeros, de la opción por los pobres, de esa iglesia que opta por trabajar por los pobres. Y ahora no sé por dónde anda Paco, pero sí estuvo, de hecho cuando nosotros nos acercamos desde la universidad a la isla, eh, ahí lo conocimos, él estaba en la parroquia. Así que vamos a avanzar con algunas imágenes de la isla. Bueno, el otro día contábamos que acá la conocemos a Dani, a la profe Dani, que ella estaba dando clases junto con otros profes en un terciario social que daba la Fundación Baldoco, estaba en el marco de la Fundación Baldoco, y dando turismo, una carrera, 2 terciarios, deporte y turismo social. Y ahí nos conocimos con un proyecto maravilloso que era construir un circuito turístico en la isla con las estudiantes de turismo, ahí está una de las chicas, y Dani, un poquito más joven. Bueno, y ahí empezamos a acercarnos cada vez más a la isla. De hecho, armamos un proyecto que se llamó Cartografía desde la Sirga, que presentamos a Kumar con varios estudiantes de la universidad en ese 2014. Bueno, ahí se ve la arquitectura, la casa de chapa, las empresas, los recorridos que hacíamos por la isla, ahí se ve la parroquia donde estaba Paco, los astilleros, porque así como vimos en el norte también en esta zona había astilleros, donde había río había astilleros, obviamente, ¿no? Porque ese modelo, tanto el agroexportador como el industrial, se sostenía con barcos, entonces tenía que haber astilleros. No sé si ahí observan que estamos recorriendo la isla en una visita guiada. ¿Y a qué les hará acordar? ¿A vos a qué te hace acordar, Eli, este paisaje? Sí, muy la boca, Muy ¿no? la boca, Pero muy la la... boca oposta, Ah, no, ah, no la boca caminito. claro, la boca adentro, ¿no? La boca hacia Berizo adentro. también. Bueno, por eso Claro, también, hacia Berizo. la boca, hacia el interior de la boca. Bueno, por eso vos Berizo, sabés sí, que... todas ciudades portuarias. Exactamente. Después lo vamos a retomar, lo de las construcciones ya en Berizo, como para no repetirnos tanto,
pero está bueno que lo observen y que recuerden esto. Este proyecto se llamaba La Isla desde Adentro. Era el proyecto de turismo que tenía el terciario social de Isla Maciel, el terciario en turismo, como dijimos. Y recorría un sector de la isla, el más céntrico, ¿no? Y algo de su periferia. Y desde donde vos te parabas veías los puentes. Eso era impresionante. Como dos gigantes que se asomaban. Estaba buenísimo porque se llegaba hasta la cancha de San Telmo. Bueno, ese proyecto se va transformando con los años, se van agregando actores. Ahí hay un actor muy importante que es la escuela secundaria. Vamos a pasar un videíto ahora que lo expresa. Y el terciario social se cerró, ¿viste? En un momento. Y la que retoma este proyecto es la escuela secundaria a través de sus docentes, de su directora, y arma hoy un proyecto de turismo comunitario, mira qué interesante, de turismo comunitario que se llama Pintó la Isla, que está buenísimo. Ahora vamos a ver un videíto, pero está bárbaro conocer también los antecedentes para ver cómo de a poco, caminando despacio a veces, y con ayuda y con reconocimiento del Estado, de las instituciones, digo, las instituciones educativas, la iglesia en este caso que está en Isla Maciel, el Estado mismo, ¿no? Porque a través del Descubriendo Avellaneda el Estado incorpora también programa de turismo del municipio, incorpora el circuito de turismo comunitario de la isla. Qué interesante cómo sucede cuando desde un municipio hay política pública que democratiza, ¿no? Y que favorece los proyectos comunitarios. Miren qué interesante lo que decía Eli, cómo le recuerda la Boca por los coloridos, pero un poco más auténtico que la Boca. Sí, tal cual. Y bueno, acá ya empieza a aparecer otro tipo de colorido, que es el colorido más actual, el que pertenece a este proyecto Pintó la Isla, que ahora vamos a ver directamente un videíto que se los va a explicar, que está buenísimo, y nosotras vamos a cargar más información después en el Drive o en el campus para quien quiera profundizar con esto. Esperen que estoy así pasando páginas porque quiero ver cuánto tiempo queda el Zoom para ver si podemos ver el videíto. Esperen que voy a dejar de compartir por un segundo. ¿Cuánto tiempo nos queda? No nos dice, ¿no? No. Bueno, para el video va a alcanzar. Y si no, bueno, lo retomaremos en el próximo capítulo. Bueno, ¿cómo vamos, Eli? ¿Estás bien? Bien. ¿Estás bien? Bueno. Sí, yo estoy ahí, vivita. Te extraño mucho, Eli, te quiero ver en algún momento. Ay. Mira, si viviésemos o las dos en provincia o las dos en capital, yo creo que ya lo viviésemos durante la cuarentena. Alberto. Eli, nos estamos grabando. Esto después va a salir en algún lado, por favor. Bueno. Ay, bueno, perdón. Ay, perdón, que siempre haces todo tan bien, falta que me digas. Bueno. Vamos a hacer la compartición, así que vamos a la compartición, así vemos el videito de Pintó la Isla, atentos que está buenísimo. A ver, acá. Espérense. Ahí va, ¿lo ves? Sí. Ok. Arrancó con el profesor Gerardo Monte de Oca. Empezó el año pasado con nosotros y cuando empezamos dibujando algo, haciendo murales adentro del colegio. Después vino un proyecto que era parte del centro estudiante, que era el de corredor turístico, y ahí era como para cambiar también la imagen del barrio. Hicimos esa movida que se llama ahora Pintó la Isla.
experiencia de la gente. Pegarte con algo que tenga que ver con el barrio. Yo también tenía como un pseudo prejuicio del lugar al no conocer y al contrario, como que la gente me parece súper copada. Eso es lo que me llevo de acá. Y sobre todo la buena onda y la predisposición de todo el barrio. Qué bueno que está, ¿no? Qué lindo. Muy lindo, sí, muy lindo. Bueno, entonces, ese es el antecedente al proyecto que hoy está en marcha, que es el de turismo comunitario. Y es muy importante hablar de esto ahora en este contexto, ¿no? Donde también lo que primero se va a ir reactivando es el turismo en los territorios y eso va a ser en nombre del turismo comunitario. Entonces, está buenísimo que veamos que hay proyectos que hace mucho tiempo que vienen andando y que hoy están consolidados. Después les vamos a subir les vamos a pasar el Facebook para que vean hoy de qué se trata Pintó la Isla, este proyecto actual de turismo, que, que es, bueno, ¿no? En este momento, porque no se puede hacer, pero han ido como visitantes turistas locales, nosotros como universidad. La universidad desde su Secretaría de Extensión siempre apoyó estos proyectos, nosotros también desde el turismo, obviamente, y, y también, bueno, el municipio, como habíamos dicho, y bueno, vienen visitantes extranjeros, ya está recontra instalado, Sí. y qué interesante haber ido Sí, aparte, conociendo esto, sí. En los murales que hay participaron tipo artistas de afuera. Claro, claro, claro. Los Bueno, murales que hay de por la ahí, isla. sí, exactamente, porque la convocatoria también era a artistas extranjeros, también para que se conozca estos proyectos Ujú. bien, bien de adentro de los territorios. Bueno, y también hay toda una línea cinematográfica que ha utilizado a la Isla Maciel como escenario. Nos olvidamos de la Mari. Me estoy acordando ahora que nos olvidamos de Sí. algún tráiler. Sí, sí, sí. Escenas de la Mari, que es la película que habían filmado Susana Jiménez y Carlos Monzón, que tiene como escenario un conventillo de la Isla Maciel. Esto me dio un orgullo para la Isla Maciel decir, bueno, ahí, en ese lugar, se filmó la Mari. Y también películas muy actuales. Este verano se estrenó La Botera, que se las recomendamos, no vamos a pasar el tráiler porque no terminamos más, pero para que vean que nosotros estamos con la cinematografía ahí, lo último, lo sacadito del horno ayer. La Botera es una película muy Al linda, toque. claro, bien, bien actualizado, que habla de la adolescencia bueno, en sectores donde
como decíamos antes, explicamos, ¿no? Marginalizados, a veces no tanto por la política pública, sino más por el estigma y por el olvido de ciertos sectores de la sociedad también, ¿no? Entonces, La Gotera es una película re interesante, que tiene unas imágenes maravillosas y además una perspectiva de género muy importante. Se las recomendamos. Debe estar en Cinear, porque estuvo es del Inca y estuvo en el Cine Gomón en enero, así que en enero de este año. Bueno, vamos de nuevo a ver, acá miren, hay imágenes ahí de los murales. Y Eli, tomemos una decisión. O avanzamos o antes de que Zoom nos corte, estamos usando Zoom, sí, porque es el que tiene mejor conexión y como estamos solo conectadas nosotras dos, estamos usando ese. Yo diría que dejemos acá y después ya filmamos, seguimos con el City. Lo ya que queda. En otro video. No nos queda mucho, no se asusten que no nos queda mucho y vamos subiendo No, por Dios. Mientras tanto vamos... Prometemos que 1 hora y media más. Sí, ya estamos. Bueno, vamos subiendo ¿Qué te parece? Dale. Bueno, hasta luego.